Te invitamos a una travesía por mares de conocimiento, montañas de historias y cielos de ideas. Descubramos juntos la magia oculta en cada rincón del papel, viviendo un libro a la vez. Hablamos de la novela El reino de este mundo, de Alejo Carpentier. Alejo Carpentier y Valmont, un escritor cubano, hijo de un arquitecto francés y una profesora rusa. Inicia estudios de arquitectura en 1921, que abandona 2 años más tarde, pasando a ejercer como periodista de las revistas Hispania, Social y Carteles, destacándose también como musicólogo. En 1924 es nombrado redactor jefe de la revista Carteles. Fue encarcelado en 1927 por su actividad política de oposición al dictador Machado. En 1926 abandona Cuba para establecerse en París. Allí se dedica a actividades relacionadas con la música, siendo corresponsal de diversas revistas culturales cubanas. Entra en contacto con la vanguardia, especialmente con el surrealismo, y colabora en la revista Revolución Surrealista de André Breton. En 1933 publica en Madrid su primera novela, Eque Jambao, aunque la que marca su madurez literaria es El reino de este mundo. En España entabla amistad con los poetas de la generación del 27, Pedro Salinas, Rafael Alberti y Federico García Lorca. En 1937 participa en el segundo Congreso de la Defensa de la Cultura y, tras 2 años en Europa, regresa a Cuba. Continúa su labor periodística en la radio y en revistas como Tiempo Nuevo y Orígenes. Entre 1945 y 1959 vive en Venezuela para volver a instalarse en Cuba tras la victoria de Fidel Castro. Desempeña las responsabilidades de director de la Editora Nacional y de vicepresidente del Consejo Nacional de Cultura, siendo además consejero cultural en las embajadas de Cuba en diversas capitales iberoamericanas y del este de Europa. Sus últimos años los pasa en Francia como alto funcionario diplomático en la Embajada de París. Entre los 20 garañones traídos al cabo francés por el capitán del barco, que andaba de media madrina con un criador normando, Tinoel había elegido sin vacilación aquel semental cuadralbo de grupa redonda, bueno para la remonta de yeguas que parían potros cada vez más pequeños. Monsieur Lenormand de Messy, conocedor de la pericia del esclavo en materia de caballos, sin reconsiderar el fallo, había pagado en sonantes luises. Después de hacerle una cabezada con sogas, Tinoel se gozaba de todo el ancho de la sólida bestia moteada, sintiendo en sus muslos la enjabonadura de un sudor que pronto era espuma ácida sobre la espesa pelambre percherosa. Siguiendo al amo, que jineteaba un alazán de patas más livianas, había atravesado el barrio de la gente marítima, con sus almacenes olientes a salmuera, sus lonas atiezadas por la humedad, sus galletas que habría que romper con el puño, antes de desembarcar en la calle Mayor, tornasolada en esa hora mañanera por los pañuelos a cuadros de colores vivos de las negras domésticas que volvían del mercado. El paso de la carroza del gobernador, recargada de rocallas doradas, desprendió un amplio saludo a Monsieur Lenormand de Messy,
Luego el colono y el esclavo amarraron sus cabalgaduras frente a la tienda del peluquero que recibía la Gaceta de Leyde para solaz de sus parroquianos cultos. Y bien, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Literatura Literaria Papel Maché. Soy su anfitrión Eduardo Tejada y hoy contamos de nuevo con la grata presencia de alguien que se ha convertido en un colaborador habitual ya de este proyecto de difusión literaria y es nuestro amigo, el escritor dominicano Eugenio Camacho, a quien le damos la más formal y cordial bienvenida. ¿Cómo estamos, hermano? Bien, estamos bien, gracias. Quisiera que habláramos un poquito de la influencia y de la relevancia que tiene Alejo Carpentier dentro de la literatura latinoamericana. Tú que has leído, me imagino, aparte de esta obra, El Reino de este Mundo, tú has leído más obras o escritos de Alejo Carpentier, que tú eres un estudioso de la literatura latinoamericana. Entonces, háblanos un poco para que los oyentes se pongan un poco en contexto de quién era Alejo Carpentier y por qué es una figura tan relevante, tan importante dentro de la literatura latinoamericana. Si le preguntáramos a alguien que cuál ha sido uno de los escritores más importantes de la literatura latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX hacia acá, yo pienso que nadie titubea en responder que Alejo Carpentier es uno de los novelistas y escritores más importantes de la segunda mitad del siglo XX en la sobre todo por su vasta obra y por lo significativo de su obra, además por su condición de intelectual comprometido, de intelectual orgánico. Carpentier era un hombre vasto, con un amplio conocimiento de las culturas, sobre todo de las culturas caribeñas. Y además de novelista también, un gran ensayista, musicólogo, investigador, un orador fino, conferencista. Yo pienso que Carpentier fue una figura muy importante en la literatura latinoamericana, sobre todo por el poder de su novela, por la significación que tuvo esa novela en los escritores posteriores, diríamos, en los escritores del boom. Pero sobre todo, el aporte de Alejo Carpentier, el más grande, está en inventarse la teoría de lo real maravilloso. Y yo pienso que con eso Carpentier emancipó un poco, porque en Latinoamérica se pensaba que los grandes teóricos de la literatura estaban en Europa, estaban en otra parte. Entonces en América Latina había ciertos complejos con eso. Y Alejo Carpentier rompió con ese complejo, me parece a mí. Y nada, se inventó su teoría de lo real maravilloso. Y de eso vamos a hablar precisamente ahora, porque la otra pregunta, Eugenio, es, ya entrando en materia en cuanto a esta novela, El Reino de este Mundo, el concepto este de lo real maravilloso es central en esta novela. ¿Podrías explicarnos en qué consiste, la diferencia que tiene con el realismo mágico y por qué Carpentier lo consideraba una expresión más auténtica de la realidad latinoamericana? Mira, en primer lugar, lo real maravilloso es una corriente que está asociada a lo mítico y a lo legendario. Pero sobre todo, para que suceda lo real maravilloso, tiene que haber lo que se llama un quebrantamiento de las leyes de la realidad. En el realismo mágico también, y el realismo fantástico. Pero en lo real maravilloso debe haber lo que se llama una alteración de la realidad en un grado hiperbólico. Pero sobre todo que esa alteración de la realidad esté basada en una fe inquebrantable de quien realiza el hecho y de quien
y de los personajes que están involucrados en ese hecho, por estar asociado a un mundo de cosmogonías y de creencias. Para que suceda lo real maravilloso, tanto el personaje y el lector deben creer. El punto esencial de lo real maravilloso es la fe ciega en que suceda un hecho milagroso. ¿Y cuál sería la diferencia con el realismo mágico? Mira, en el realismo maravilloso, los elementos esenciales del realismo maravilloso, lo primero que en ambos hay una atmósfera mágica, quebrantamiento de la realidad. Lo que pasa es que en el realismo mágico las cosas se hacen de manera natural, como si eso sucediera de verdad en la realidad. Tienen esos puntos coincidentes, pero más que todo, en lo real maravilloso hay una invocación del hecho. Esa invocación está basada en la fe, en una fe inquebrantable, en la leyenda, en el mito y necesariamente en la creencia. Para que suceda el hecho real maravilloso, el personaje debe creer. Naturalmente, ese hecho maravilloso va a ser una sal. O sea, por eso es que yo te decía que hay un quebrantamiento de las leyes de la realidad, porque es un hecho sobrenatural. Entonces, en el realismo mágico sucede lo inverosímil y también interviene lo mitológico. Pero en el realismo mágico hay una condición de alucinación y eso no sucede en realismo maravilloso. Para que suceda el realismo mágico no tiene que ser invocado. Por ejemplo, en 100 años de soledad nada es invocado. En el otoño del patriarca no hay invocación. Lo que hay es una atmósfera mágica contada de manera natural. Por ejemplo, García Márquez te puede decir, los gallinazos entraron por el parco de la puerta presidencial y destrozaron a picotazos los gones de la que se... ¿Tú me entiendes? O sea, las vacas destrozaron el palacio, entraron a las oficinas presidenciales e hicieron X cosas. O decirte que el dictador soltaba los leones en el patio presidencial para que se hagan de carnada. O sea, ese tipo de cosas contadas de manera natural con una atmósfera mágica es lo que se llama realismo mágico. Ahora bien, en la diferencia con el realismo maravilloso es la invocación, el hecho sobrenatural y la fe inquebrantable del personaje envuelto en el hecho real maravilloso. Eugenio, la novela presenta la historia de la Revolución Haitiana, pero no desde una perspectiva eurocéntrica. ¿Cómo logra Carpentier resignificar los mitos y la historia de Haití para mostrar la perspectiva de los esclavos y su cosmovisión? Mira, esa pregunta me parece muy interesante. El reino de este mundo no es una novela, diríamos, no es una novela histórica. Lo que hace Carpentier es que recoge retazos de la historia la historia de Haití que está relacionada con la lucha de independencia. Pero como Haití es un país que está ligado a un mundo de creencias, a un mundo antropológico en el que priman las creencias de hechos sobrenaturales, de brujos, de chamanes, en fin, hay mucho en eso porque los haitianos tienen una herencia de los africanos, sobre todo de la religión yoruba, traída de África. Entonces, ¿qué es lo que hace Carpentier? Que Carpentier toma aspectos de la historia haitiana y los relaciona con los mitos culturales de Haití. ¿Para qué? Yo digo para darle más fuerza a la historia de la Revolución Haitiana, por la independencia, pero más que todo a esa forma tan particular de liberación de los esclavos sometidos al yugo francés en esa época. Y yo pienso que Carpentier toma los retazos de la historia de Haití para significar los mitos y lo hace de una manera magistral porque él asocia los hechos, o sea, la manera de liberar, la manera de los haitianos liberarse de los blancos
y lo asocia con hechos sobrenaturales, con actividades hechiceras, de brujería, con ceremonias de brujo. Entonces, desde esa perspectiva, él le da una significación importantísima desde el plano antropológico a la historia. El personaje de Tinoel es el hilo conductor de la historia. A través de él vemos las distintas etapas de la revolución. ¿Qué representa este personaje, el de Tinoel, y por qué es tan importante para la estructura narrativa de la novela? Mira, Tinoel no es un personaje real en la historia cultural de Haití, ni en la historia de la revolución. En la novela, Tinoel es un personaje inventado. Al contrario, Macandal sí fue un personaje real en la historia de Haití. Vargas Llosa dice que cuando tú vas a narrar, tiene que haber 3 elementos esenciales, que son el narrador, o sea, quién va a contar la historia, el lugar, o sea, el escenario, y el tiempo. ¿En qué tiempo se va a contar la historia? ¿Cuándo sucedieron los hechos? ¿Y en qué escenario sucedieron esos hechos? Entonces, Carpentier es fiel a esa parte de la teoría de Vargas Llosa sobre la novela. Entonces, se inventa a Tinoel, que es el narrador, el hilo conductor de la historia. Yo pienso que como Tinoel es un personaje ficticio, Carpentier le da un tono, refuerza el tono imaginario de la novela, refuerza la ficción de la novela con el personaje de Tinoel. Y por eso, fíjate que Tinoel es tan importante que Tinoel es el personaje de quien Macandal se alimenta. O sea, las historias orales que contaba Tinoel son aprendidas por Macandal. Los elementos esenciales de la novela están extraídos a partir de la leyenda, de los mitos y de los mitos cosmogónicos. La novela tiene una significación oral, como toda la literatura. Y yo pienso que Carpentier quiso significar eso, que todas las culturas del mundo están basadas en la oralidad y sobre todo la cultura haitiana, en este caso, los elementos de los Real Maravilloso. La figura de Macandal, que como tú dices, era un personaje que existió en la realidad, pero en la novela es casi mítica, o sea, es presentada como una figura casi mítica. ¿Tú podrías profundizar en cómo Carpentier mezcla la historia y la magia para construir a este personaje y qué simboliza su transformación final? Mira, la novela tiene una visión antropológica y yo pienso que aunque Macandal fuera un personaje real de la historia de Haití y de la cultura de Haití, en la novela se convierte casi en un personaje mítico, porque la aureola y los hechos que rodean la vida y las acciones de Macandal son de verdad hechos sobrenaturales, que están mezclados con la hechicería y con la brujería y con la leyenda y con el mito, a los mitos haitianos y a los mitos africanos. Y esa transformación de Macandal es propia de las cosmogonías caribeñas. En todos los pueblos hay un hombre que se transforma, casi en todos los pueblos del Caribe. En el caso de nosotros, de República Dominicana, es el Bacá, ¿verdad? El Bacao, Galipote, casi todas las ciudades y los pueblos tienen un personaje real maravilloso que se transforma. En Moca hay una calle que salía María Taquí. Es interesante eso. Sí, que es una leyenda de Moca porque Pitico tenía unos puercos en su casa y no le echaba comida. Entonces hay una leyenda basada en eso, de que en ocasiones se escuchan los gritos de los puercos de Pitico. Okay. Pero en el caso de Macandal, fíjate que Carpentier utiliza un mecanismo importante que significa 2 cosas. Primero, el poder de los haitianos y también el poder de la creencia. Para los miles de haitianos que estaban congregados en la plaza cuando estaban quemando a Macandal adherido a un árbol, ellos estaban seguros
que Macandal, aunque muriera, algún día regresaría transformado en ave, transformado en animal, en avispa. Ellos tenían una fe inquebrantable en que eso sucedería y que esa llegada de Macandal iba a ser para liberarlos a ellos del yugo francés. Sin embargo, todo el mundo sabe que Macandal fue quemado. Ahora bien, ¿cuál es el recurso importante que usa Carpentier? Transformar a Macandal en ave, convertirlo en ave. Y al final, o sea, no al final, en uno de los primeros capítulos, fíjate que cuando ya están quemando a Macandal, que la candela le está quemando los pies, Macandal se espiga y sale volando convertido en ave y dice una palabra que es Macandal Sauvé. Entonces, ese mecanismo de Alejo Carpentier es una cuestión genial de la novela que alude a lo antropológico, a lo mítico y a lo legendario, pero también es una metáfora de la liberación de los haitianos frente al yugo de los franceses, en este caso. Y simbólicamente, con la transformación de Macandal, entonces los haitianos quedan liberados. Eugenio, ya de alguna manera tú te has referido a esta pregunta, que es que la novela se centra en la oralidad, como tú señalaste, y la cosmogonía africana. ¿Y cómo se refleja esto en el estilo de escritura de Carpentier y el ritmo de la narración? Porque yo incluso hasta leí por ahí, Eugenio, que Carpentier presenció un rito vudú en Cuba y como que eso lo llevó a él a interesarse en esa temática, de esas creencias. Sí, es posible que Carpentier presenciara algunos ritos en algunos países y lo incorporara a la novela, pero también Carpentier tomó algunos episodios de la historia de la cultura haitiana que tienen que ver con ese tipo de cosas, con el sincretismo cultural, o sea, esa mezcla racial, esa herencia racial africana es reflejada en el color, en la creencia, en la religiosidad, en la hechicería, en los ritos que tienen que ver con la brujería, en los llamados, en las evocaciones y en ese tipo de cosas en las que creen los haitianos. Y en la novela, eso está de una manera fiel y contado de una manera tan gráfica que uno casi observa los hechos cuando Carpentier lo está contando, cuando lo está narrando. Eugenio, además de la revolución, que es el tema central, hay otros temas, además de la revolución haitiana, ahora está la identidad, la opresión y el sincretismo cultural. ¿Cuál de esos temas tú consideras que es más relevante en la novela? Son todos relevantes, pienso yo, pero a mí me parece que lo más importante de la novela es la parte cosmogónica, lo que tiene que ver con la herencia de la cultura africana y cómo Alejo Carpentier trabaja eso, cómo lo mezcla, cómo hace referencia a los ritos y a las creencias, y cómo hay en la novela sacrificio de animales, ceremonias de sacerdote. Entonces a mí me parece que esa es la parte más importante de la novela. Esta novela es una novela que habla de lo cíclico de la historia y del fracaso de algunas utopías. ¿Podrías comentar sobre el legado de la revolución haitiana tal y como lo presenta Carpentier? O sea, ¿qué tan relevante fue ese hecho de la revolución haitiana y cómo influye esto en la conclusión de la novela? O sea, ese hecho de la revolución haitiana, porque hay que recordar que Haití fue uno de los primeros países en independizarse en el continente americano. Yo creo que fue después de Estados Unidos, Haití, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Una de las primeras independencias de los países americanos. Carpentier toma el legado, el tema de la revolución por la importancia del hecho, además de que Haití fue la primera nación en independizarse de la esclavitud. Entonces, ese es un hecho significativo para la historia de la cultura. Y por eso la novela cubre
un periodo importante de la historia haitiana, diríamos que puede cubrir 70 o 80 años, desde 1751, de la segunda mitad del siglo XVIII, hasta la segunda mitad del siglo XIX, diríamos, 1830, por ahí más o menos. Ese periodo es que cubre la novela, porque es el periodo más significativo que está relacionado con la historia de la Revolución. ¿Cómo influye en la novela? Bueno, yo pienso que Carpentier quiere dejar una idea importante, y es la de castigar a los traidores. Fíjate que el pueblo de Haití se unió en una fuerza increíble para derrotar el tema de la esclavitud, y luego entonces los haitianos fueron traicionados por uno de sus propios héroes, por Henry Christophe. Entonces, Carpentier quiere dejarnos una idea importante en eso, y es que los pueblos, cuando deciden liberarse, lo hacen por encima de cualquier circunstancia. Fíjate que cómo murió Henry Christophe en su palacio al final, ya acosado eh, por los hombres que apuntaban por la revolución, y finalmente se desesperó y se dio un disparo. Carpentier quiere dejar dicho es la importancia del impacto de la revolución, cómo la importancia de que los haitianos tomaran esa decisión de finalmente liberarse del yugo de su propia gente, porque Henry Christophe traicionó a su propia gente, se convirtió en rey, hizo un palacio en Cabo Haitiano que se llama la Citadel, una cosa majestuosa. Yo tuve la oportunidad de ir a la Citadel. Okay, o sea, actualmente se puede visitar ese lugar. Sí, se puede visitar porque es una ruina. Es de museo, es como un museo. No es una especie de museo, porque los haitianos no tienen dinero para usar, pero se nota la manifestación. Ellos tienen un mercado de vender cosas, de bisutería que se venden en los pueblos, pero el palacio está ahí, se puede visitar. Hay que subirlo a caballo, porque está en una montaña muy alta. Eugenio, considerando el impacto de la novela, de esta novela, El reino de este mundo, ¿cuál crees que es la contribución más significativa de esta novela a la literatura latinoamericana? ¿Por qué tú crees que es tan importante esta novela? Bueno, fíjate, yo pienso que lo primero es que Alejo Carpentier influenció grandemente en la narrativa latinoamericana. Yo digo esto porque yo pienso que con El reino de este mundo, Alejo Carpentier adelantó los procesos que iba a ser la nueva novela del siglo XX. Diríamos que Carpentier adelantó la estética del boom. Desde los años 30 en adelante, más o menos, hasta los años 60 del siglo XX, Alejo Carpentier universalizó los mitos latinoamericanos. Y también, además de universalizar los mitos, Carpentier le dio a la novela una dimensión épica. Y otra de las cosas importantes es, enfrentó en El reino de este mundo, diríamos, enfrentó dos culturas, enfrentó dos poderes, enfrentó el poder político con el poder cultural, y enfrentó una lucha de pensamiento, pero sobre todo el triunfo
estuvo en la independencia haitiana y en la abolición de la esclavitud. Entonces, desde ese punto de vista, tuvo un gran impacto y tuvo una gran significación. Pero desde el punto de vista estético, con El reino de este mundo, Carpentier contribuyó a emancipar la novela latinoamericana, que anterior a eso era vista con ojeriza, como que no se le ponía mucho caso. Y a partir de entonces, si revisamos la historia de la literatura latinoamericana de los años 30 a los años 60, yo pienso que Alejo Carpentier renovó el panorama novelístico de Latinoamérica, porque Carpentier emancipó a la novela latinoamericana. Antes de eso, la novela latinoamericana había sido la novela de la tierra, la novela de los conflictos campesinos y de la tenencia de la tierra, la lucha con los patrones, con los patronos agrícolas. Entonces, había sido la novela del campo y esa novela fue llamada novela regionalista, entre la que estaba, entre lo que tuvo Rómulo Gallego, por ejemplo, de Venezuela, entre otros. Entonces, Alejo Carpentier renovó entre los años 30 y 60, sobre todo porque Alejo Carpentier, con El reino de este mundo, universalizó los mitos culturales de Latinoamérica, pero sobre todo los mitos cosmogónicos del área del Caribe, de los pueblos del Caribe. Entonces, encima de eso, Carpentier le dio a la novela una dimensión épica, y esa dimensión épica de un carácter universal, sobre todo porque enfrentó dos mundos, enfrentó dos continentes, enfrentó dos culturas, y a partir de ahí entonces Alejo Carpentier originó un debate en cuanto a la lucha de pensamiento y del poder político con el poder cultural, la lucha por la liberación racial, por la abolición de la esclavitud y la independencia haitiana. Entonces, esa posición de Carpentier, de los Real Maravilloso, provocó acalorados debates en Latinoamérica, y sobre todo del papel que debía jugar el intelectual frente a la historia, frente a la cultura. ¿Cuál debía ser la posición del intelectual? ¿Cuál debería ser su voz para crear una mejor sociedad, para crear un mejor entorno posible? Entonces, todo esto fue visto en seminarios, en aulas, y eso tuvo una dimensión épica de niveles nunca antes alcanzados. Pero sobre todo también Alejo Carpentier le dio una nueva revalorización, digo yo, al lenguaje latinoamericano, sobre todo por extraer la oralidad, el folclore latinoamericano e incorporarlo a una novela tan magistral como El reino de este mundo, en lo que Carpentier reunió la parte espiritual de los pueblos, ¿no? Diríamos los mitos, las leyendas, las cábalas, las ceremonias voodooístas, las cuestiones relacionadas con brujos. O sea, todo ese mundo lo reunió Carpentier en esa novela, y entonces a partir de ahí la novela fue vista de otra manera. La gente vio, sobre todo el mundo de Europa, vio que sí, que era posible este tipo de novela, y que era interesante, sobre todo porque mostraba ciertos exotismos, invitaba a una curiosidad. Entonces, ahí comenzó, con El reino de este mundo, comenzó a provocarse la imaginación de los lectores. Y otra cosa importante es que Carpentier puso entonces, en el ala universal, puso la historia de Haití, y lo puso entonces desde diversos planos, lo puso de una manera lúdica, desde el plano político, desde el plano cultural, incluso diría yo, desde el plano filosófico. Desde ese punto de vista, en El reino de este mundo hay una concepción providencialista de la historia, porque los personajes apelan a la providencia divina, y se pone en choque varias fuerzas. Se enfrentan los conceptos filosóficos, el concepto espíritu, materia,
contrapone contra el poder político. Entonces, ese tipo de cosas es un elemento nuevo, eh, es un elemento nuevo en la literatura latinoamericana, sobre todo en la novela. Entonces, el mundo europeo comenzó a disfrutar de una novela diferente, en la que confluyeron nuevos valores estéticos que nunca antes habían sido expuestos. Yo pienso que desde ese punto de vista, desde el punto de vista un tanto filosófico de la historia, entonces la novela comenzó a tener mucho sentido. Y para mí que ese es uno de sus grandes aportes. Eugenio está comprometido con este podcast. Yo lo comprometí hace un tiempo a que este tipo de novelas que han tenido cierta importancia en el ámbito latinoamericano la traigamos aquí. Ya anteriormente habíamos traído La Fiesta del Chivo, ahora traemos esta novela de Carpentier y esperamos traer otras más, ¿verdad? Claro, sí, siempre estamos a tu orden. No hay problema con eso. Todo lo que sea referente a la literatura latinoamericana, siempre estamos a la mejor disposición de hablar cuando tú lo creas necesario. Sí, y como te comentaba fuera del aire, Eugenio, nosotros ahora tenemos la dicha, la oportunidad que nos han brindado la gente de Radio Satélite Visión y América Visión, que es una emisora con sede en Chile, dirigida por la amiga América Santiago, que es la directora ejecutiva de este proyecto de comunicación cultural y literario sin fines de lucro que llega a todo el mundo, pero principalmente por el perfil de los oyentes que tiene, está más dirigido al público latinoamericano, porque ahí hay gente de Perú, de Colombia, de Argentina, el mismo Chile, produciendo contenido cultural vinculado a la literatura, a la música, a la cultura en general. Entonces, aprovechamos que esta es la primera entrevista que hacemos ya con la retransmisión por aquí y lo invitamos a los oyentes a que esta entrevista y otras que hemos hecho y otros programas que hemos hecho, porque estamos hablando de que ya este es el episodio 201 del podcast. ¡Wow! Que uno lo dice rápido, pero son 4 años y pico de hablando de literatura y trayendo estos temas. Entonces, todos los oyentes que nos escuchan por Satélite Visión y América Visión, para que sepan que pueden dirigirse a mi canal de YouTube, que es Edward Tejada. Así mismo me pueden encontrar en YouTube. Edward se escribe Eduard. Tengo que deletrearlo, porque a veces hay gente que se equivoca escribiendo el nombre, entonces tengo que deletrearlo. Eduard Tejada en YouTube. Y así mismo también como Textura Literaria Papel Maché en iVoox, en Spotify y Spreaker, para que escuchen los programas anteriores que ya hemos hecho con un Eugenio, que ya hemos hecho un par de programas antes. Y el asunto es que para esta edición para radio, nosotros tenemos un límite de tiempo, ¿verdad? Que nos pide la emisora que cumplamos. Entonces, si los oyentes quieren escuchar esta entrevista en extenso, de manera íntegra, que se dirijan a nuestro canal de YouTube y que se dirijan a iVoox, Spotify y Spreaker, que son otras plataformas donde se transmite este podcast. Y nada, esperamos que esta colaboración que hemos iniciado continúe y nuestro trabajo tenga mayor difusión, mayor alcance, ¿verdad? Aprovechamos para agradecer a América Santiago esta gran oportunidad. Y a ti, Eugenio, muchísimas gracias por participar. La primera entrevista ya con este alcance, y qué bueno que fue contigo. Y seguiremos. Solamente me queda darte las gracias y a nuestros oyentes también por su sintonía. Y hasta el próximo episodio.
Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte si no lo has hecho, para que no te pierdas ni una página de esta aventura literaria. Y si además nos regalas un me gusta, compartes con tus amigos y dejas un comentario, estarás ayudando a que esta comunidad lectora siga creciendo. Suscríbete, comenta y comparte. Hagamos de cada episodio una tertulia más grande y más rica en historias.